Hoy vamos a tratar uno de los casos más estremecedores de la historia reciente del Reino Unido. Una historia que comenzó como la inocente desaparición de dos niñas en Soham, un pequeño y tranquilo pueblo en el corazón de Inglaterra. Dos amigas, Holly y Jessica, de apenas 10 años, salieron a dar un paseo. Se despidieron de sus padres con la promesa de regresar pronto. Pero esa promesa nunca se cumplió. Lo que se inició como una simple búsqueda, pronto se convirtió en una pesadilla, que reveló el lado más oscuro de alguien en quien todos confiaban. Detrás de una apariencia inofensiva se ocultaba un secreto aterrador. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, donde cada historia guarda un secreto. Antes de comenzar, quería pediros que si os gusta este contenido, no olvidéis suscribiros y dejar un like. Esta es la mejor manera de poder llegar a más personas y seguir creando historias que merecen ser recordadas. Mi nombre es Mai García y estáis escuchando Dossier Criminal. Soham era un pueblo tranquilo, donde todos se conocían. Era un lugar donde nadie imaginaba que pudiera suceder algo terrible. El 4 de agosto del año 2002 fue un día de verano como cualquier otro. Holly Wells y Jessica Chapman, dos amigas de 10 años, estaban disfrutando de su último día de vacaciones escolares. Habían pasado la tarde en casa de Holly, mientras los padres preparaban una barbacoa en el jardín. A las 6:15 de la tarde, las niñas decidieron hacerse una foto juntas. En esta fotografía estaban sonrientes y llevaban puestas unas camisetas rojas iguales del Manchester United. Después de hacerse la foto, Holly y Jessica decidieron salir a pasear. Era un pueblo tranquilo y sus padres confiaban en que regresarían enseguida. Las niñas salieron de la casa hacia las 6:30 de la tarde. No dejaron una nota porque su destino estaba muy cerca: la tienda donde solían ir a comprar dulces y refrescos. Al principio, nadie se preocupó por su ausencia, pero esas primeras horas serían cruciales y el tiempo comenzó a correr en su contra. Cuando las niñas no regresaban, sus padres inicialmente asumieron que habían perdido la noción del tiempo. Sin embargo, al haber pasado más de una hora sin noticias, comenzaron a preocuparse. Kevin, el padre de Holly, salió a buscarlas por las calles cercanas. Pero hacia las 8:30 de la tarde, la preocupación ya se había transformado en alarma. Las familias llamaron a la policía y comenzaron a movilizar a todos los vecinos. Buscaron por el pueblo, revisaron parques, jardines y cualquier rincón donde pudieran estar escondidas. Las calles de Soham se llenaron de vecinos que querían ayudar, formando grupos de búsqueda. Se revisaron las canales, caminos rurales y edificios abandonados. Se colocaron carteles con la descripción de las niñas y se pidió que quien tuviera información llamara a la policía. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, no había señales ni de Holly ni de Jessica. Parecía como si la tierra se las hubiera tragado. Pero cada minuto que pasaba aumentaba la ansiedad de las familias y reducía las esperanzas de encontrarlas sanas y salvas. En las primeras 24 horas, la policía recibió decenas de llamadas. Algunos aseguraban haber visto a las niñas en pueblos cercanos, mientras que otros habían visto algún coche sospechoso. Pero la mayoría de estas pistas no llevaban a ningún lugar. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaron a difundir la foto que Holly y Jessica se habían hecho esa misma tarde.
con la camiseta del Manchester United. Sin embargo, mientras la policía y todos los voluntarios trabajaban incansablemente por encontrar a las niñas, alguien observaba todo con aparente calma. Las familias aún guardaban la esperanza de encontrarlas en perfectas condiciones, pero desgraciadamente el destino de las niñas ya estaba sellado. A medida que pasaban los días sin rastro de Holly y Jessica, la tensión en Swan crecía, pero al mismo tiempo la policía comenzó a darse cuenta de que algo no encajaba. Se revisaba cada pista, se interrogaba a los vecinos, se revisaban las cámaras de seguridad, pero sin embargo, mientras los investigadores trabajaban contrarreloj, había una persona que parecía estar demasiado interesada en el caso: Ian Huntley. Huntley era el conserje de la escuela. Era conocido por muchos en Soham. Siempre estaba cerca de los niños. Era una persona amable y un rostro familiar en el colegio. Cuando la noticia de la desaparición de las niñas se propagó, él fue uno de los primeros en ofrecerse para ayudar en la búsqueda. Sin embargo, su comportamiento empezó a llamar la atención. Huntley apareció en entrevistas televisivas, ofreciendo su testimonio sobre la última vez que vio a Holly y a Jessica. Dijo que las niñas habían pasado por su casa aquella tarde, preguntando por su novia Maxine, quien trabajaba en la escuela como profesora. Pero también dijo que las niñas parecían felices y que no notó nada fuera de lo normal. Pero la forma en la que hablaba y algo en su tono de voz ponía incómodos a los investigadores. Parecía ansioso por controlar la conversación, repitiendo detalles innecesarios, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de su historia. En las imágenes de la entrevista se le veía inquieto. Repetía las mismas frases, como parecían felices, no noté nada raro, pasaron por aquí. Pero sus gestos y su respiración, todo indicaba que había algo detrás de esas palabras. A medida que la policía profundizaba en el caso, Huntley se convertía en el principal sospechoso. Sus explicaciones, que en un principio fueron muy útiles, comenzaron a ser imprecisas. Al hablar con diferentes oficiales, pequeños detalles cambiaban en su historia, como la hora exacta en la que vio a las niñas o la dirección a la que se dirigían. Los oficiales también se percataron de su obsesión por preguntar sobre los avances de la investigación. Se presentaba en las reuniones de voluntarios, ofrecía teorías e incluso trataba de dirigir la atención hacia posibles sospechosos. Uno de los detalles que más llamó la atención a los investigadores fue su insistencia en limpiar su coche y su casa justo después de la desaparición de las niñas. Algunos vecinos declararon que Huntley lavó su vehículo de manera meticulosa usando productos de limpieza fuertes y tardando horas en realizar esa tarea. Esto encendió las alarmas de los agentes, quienes comenzaron a observarlo más de cerca. Y entonces algo inesperado sucedió. Al revisar las cámaras de seguridad de la zona, la policía descubrió que el coche de Huntley había sido visto en un área apartada fuera del pueblo, un lugar que no tenía razón aparente para visitar aquella noche. Pero sin embargo, hasta ese momento, Huntley tenía una coartada sólida. Su novia Maxine insistía en que la noche de la desaparición de las niñas, ellos estaban juntos. Maxine, en su declaración, aseguró que las niñas confiaban en Huntley y que no tenía razón para temerle. Pero los detectives comenzaron a notar algo extraño en su historia. Cuando se les pidió
que repitieran los eventos de esa noche por separado, los relatos no coincidían completamente. También se descubrió que Maxine no estaba en Swan esa noche, sino que estaba en Grimsby en casa de su madre. Con este descubrimiento, la coartada de Huntley se derrumbó. Maxine había mentido para protegerlo. Es en esos momentos cuando la policía decide interrogar a Huntley de manera formal. Y durante un primer momento, él mantuvo la calma, pero la policía notaba la incomodidad cuando le preguntaban sobre la ropa que las niñas llevaban el día que desaparecieron. Tenían la impresión de que sabía más de lo que contaba. Evitaba el contacto visual, se frotaba las manos constantemente y su voz temblaba al hablar de ellas. A partir de aquí, la policía decide llevar a cabo un registro más profundo en su domicilio. Los forenses encontraron rastros de fibras de las camisetas rojas en su baño y que esa zona se había intentado limpiar a fondo usando productos químicos fuertes. El hombre que había estado al frente de las búsquedas, dando entrevistas y mostrando preocupación, era ahora el principal sospechoso de un crimen atroz. Pero aún faltaba la pieza clave, su confesión. Sin embargo, y a pesar de tener las pruebas necesarias para juzgar a este hombre, todavía se tenía la esperanza de encontrar a las niñas con vida. Pero el 17 de agosto del año 2002, casi 2 semanas después de la desaparición, esa esperanza llegó a su fin. Los cuerpos de Holly y Jessica fueron encontrados por 2 guardias de seguridad que patrullaban en una base militar a unos 16 kilómetros de Swan. Fueron encontradas junto a un sendero poco transitado. Estaban ocultos en una zanja, parcialmente enterrados bajo ramas, hojas y tierra. Los cuerpos habían sido quemados, pero la policía estaba segura que se trataba de las niñas desaparecidas. A pesar del estado en que quedaron los cuerpos, se encontraron pruebas cruciales. Entre las pistas más importantes estaba un rastro de fibra textil que coincidía con las prendas de Huntley y con materiales hallados en su casa. Esas fibras coincidían con las alfombras de su domicilio y las huellas de botas que coincidían con el calzado que Huntley solía usar en su trabajo de conserje. Ese 17 de agosto, el mismo día en que fueron encontrados los cuerpos, la policía arrestó a Huntley bajo sospecha de asesinato y a su novia Maxine, acusada de proporcionar una coartada falsa. Los informes forenses confirmaron que las niñas habían sido asfixiadas, pero que no había señales de abuso sexual. Este descubrimiento marcó el principio del fin de Huntley, pero la historia no terminaba aquí. Aún quedaba el juicio, en el que todo el país escucharía la verdad de lo que realmente sucedió aquella fatídica tarde de agosto. Tras su arresto, Huntley fue ingresado temporalmente en el Hospital de Máxima Seguridad de Repton, en Inglaterra, ya que presentaba signos de inestabilidad mental. Pero Huntley no permaneció durante mucho tiempo en Repton. Una vez fue evaluado por los médicos, fue declarado apto para ser juzgado, y así fue trasladado a una prisión de máxima seguridad para enfrentarse a su juicio. El juicio comenzó en noviembre del año 2003 en Londres, y Huntley se enfrentaba a 2 cargos de asesinato, mientras que su pareja Maxine estaba acusada de proporcionarle una coartada falsa. La Fiscalía presentó un caso sólido, respaldado por pruebas forenses y testimonios que le vinculaban con los crímenes. Sin embargo, la defensa intentó argumentar
que las muertes de las niñas fueron accidentales, pero las inconsistencias en sus declaraciones y las pruebas en su contra debilitaron esta postura. Massin, en su declaración, dijo que desconocía la implicación que Huntley había tenido en los asesinatos y que su coartada fue un acto de lealtad al que entonces era su pareja. El 17 de diciembre del año 2003, el jurado declaró a Huntley culpable de ambos asesinatos. Fue condenado a cadena perpetua y con la condición de cumplir al menos 40 años antes de poder concederle la libertad condicional. Massin fue condenada a 3 años y medio de prisión por su papel en el encubrimiento, pero fue puesta en libertad en el año 2004, tras cumplir la mitad de su condena. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darle un like. Vuestro apoyo es lo que hace posible seguir creando historias. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que en cada misterio hay una verdad esperando a ser descubierta.